Vale, pues ahora pasamos con Kim Almansa, que es creador del podcast El Nombre del Podcast, y lo tenemos aquí presencialmente con nosotras. Bienvenido, ¿dónde está Kim? ¿Dónde está? Venga, a ver, ¿sí? ¿Cabes aquí? Sí, ¿cabemos? Sí, Nos cabemos. apretamos. ¡Ay, qué bien! Qué guay, ¿no? ¡Qué guapos estamos todos! Benvinguts. Vamos a quitar esto un segundo. Exacto. Sí, Sí. sí, qué bien. ¿Qué tal? Qué chulo es esto, ¿no? Sí, estamos muy guay. ¿Has visto? Hemos hecho el upgrade, ¿eh? Ajá, Este año hemos hecho ajá. upgrade. Sí. Ya después de estar transmitiendo nosotros solitas, ahora tenemos un montón de gente, entre ellos tú, Qué bien. que acabas de pegar una carrera súper importante. Sí, literalmente. En tu vida habías hecho tanto ejercicio. Sí. Cosas del directo, chicos. Exacto, cosas del directo. Es sí. lo que tiene. Bueno, Kim, aprovechando que tienes enchufe en este podcast, en este festival, perdón. ¿Tengo enchufe? Tienes enchufe. ¡Qué guay! Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu podcast? Bueno, pues mi podcast se llama El Nombre del Podcast, ¿no? Ajá. Y yo siempre digo que es el programa donde el nombre es lo menos importante. ¿Por qué? Ujú. Pues precisamente porque eso, damos difusión a otros podcasts. O sea, siempre dicen, es el podcast que habla de podcast. Sí, Sí. un metapodcast. Es un metapodcast. Suena muy bien. Pero es eso, básicamente porque realmente la gente siempre me decía, buah, es que hay tanto podcast hoy en día que no sé dónde qué escuchar, ¿no? Y dije, ostras, pues yo escucho mucho, la verdad. Me gusta mucho la radio. Yo estudié radio, de hecho, y me gusta mucho. Entonces, como siempre estoy enganchado, pues eso, dije, pues voy a recomendarles yo. Claro, claro. ¿Y de dónde nace la idea de hacer un podcast, un metapodcast? Los podcasts de los podcasts. Pues a lo mejor te ríes, pero la idea me la dio, entre comillas, Andreu Buenafuente. ¿Ah, sí? ¡Qué buena fuente! Lo digo porque... La fuente de tu podcast. es un referente, una inspiración, eso Claro. sí. Pero estamos en un evento también sobre el podcast y tal. Y Gisette, ¿qué estás haciendo? Aquí está pasando algo que yo necesitaba registrarlo, perdón. Ya. Soy la formalidad. Yo te estoy escuchando, amigo. Están pasando cosas. Ajá, sí. Están pasando cosas. Cosas de micros, pero bueno. Están pasando cosas debajo de la mesa. Ajá. Que bueno, ya os contaremos en la postproducción, pero vale. Exacto. Voy a usar este micro, ¿vale? Y eso. Nosotras compartimos Sí, este. exacto. Perfecto. Pues nada, lo que os decía, que estaba yo en un evento de podcast, que estaba invitado Buenafuente, y dijo, gracias, y dijo, joder, Es que es eso, hay tantos que ya uno no sabe qué escuchar. Entonces pues dije, pues no sería mala idea ir a hacer un podcast recomendando contenido chulo, ¿no? Ajá. Porque yo al final sí que es verdad que recomiendo podcast, pero lo que recomiendo son capítulos. Vale. Yo tengo una primera parte del programa, por así decir, donde recomiendo pues mínimo 6 capítulos de algún podcast en concreto. ¿Vale? Okay. Porque a lo mejor sí que puede pasar que digas, "Buah, este podcast a lo mejor no me llama mucho, pero tiene... Un segundo, ¿puedes ponerte el micro mirándote para ti en vez de girado? ¿Sí? Sí, así estamos. Y si lo puedes aguantar, no pasa nada. Exacto. Así estamos. ¿eh? Ya está. Ahora sí. Hola, probando. Vale. Soy la gente en el directo escuchando un ladrido de un perro. Así hago yo las pruebas de sonido, ¿vale? Ladrando. Bueno, hago muchas cosas. Antes de cuando doy al play, probando 1, 2, 3, 3, Sí, y cosas de esas. doy fe. Sí, no sé, como nunca he sabido decirlo. Ajá. Ajá. No, pues eso es lo que decía, ¿no? Recomiendas capítulos en vez de Exacto, porque a lo mejor a ti te dices, este podcast no me llama demasiado, pero tiene un capítulo en concreto que es súper bueno, claro. y que a lo mejor te encaja más en tus gustos, ¿no? Sí. Hablo, a lo mejor, a mí, por ejemplo, no es que me apasione la ciencia especialmente, pero a lo mejor hay un capítulo concreto de un podcast muy especializado que digo, ¡wala! Es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, el de Astrobitácora, por ejemplo, que habla de astronomía. Dices, a mí en la vida me interesa nada de esto, pero claro, tenía algunos capítulos que hablaban de que si es posible vivir en la Luna y eso, dentro de unos años, que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo. Y eso, y también pues eso, dar un poco la oportunidad a estos podcasts que realmente son muy buenos, son muy, muy buenos. Y
pero o sea, como que echaban falta que alguien les diera un poco de difusión. Porque... Claro. No, y que además lo que sucede con los podcasts es que es interesante cuando nos estamos retroalimentando entre nosotros. Sí. O sea, por ejemplo, yo estuve contigo en el nombre del podcast. Correcto. Y más allá de eso, o sea, fue guay porque tú tuviste una conversación que no estabas acostumbrado a tener, ¿sabes? No. Y te tocó replantearte un montón de cosas y tal, entonces a lo mejor no, la gente que escuche mi podcast no es tu nicho, pero al conocerme o viceversa, ¿no? La gente que escucha tu podcast no es nicho mío, pero al final que haya una retroalimentación es interesante, ¿no? Sobre todo con lo que tú haces. Exacto. Sí. Es cierto, yo aprendí mucho contigo, la verdad, y creo que eso también es un poco la clave de esto, ¿no? Es decir, que los podcasts, sí, están muy bien para entretener, pero yo estoy aprendiendo muchísimo, pero muchísimo escuchando, porque parece que un podcast no es un plató, son luces, son invitados, son mucho show, ¿no? Por así decirlo. Está muy bien, ¿no? Pero, claro, yo he aprendido, por ejemplo, mucho de cine escuchando Nakatomi Radio. He aprendido, yo qué sé, mucho de música escuchando CDS Radio Show y muchos más, El Rojo de Impala, me encanta cómo mezcla la música con el cine. O sea, hay muchísimos de este tipo que sí, te están entreteniendo, pero estás aprendiendo muchísimo con esto. Sí. Y es algo que, bueno, para mí también es importante. Vale, ¿y cómo sueles estructurar los episodios? La estructura es bastante sencilla. La he cambiado justamente hace poco, porque yo normalmente publico cada 15 días. Sí. Pero ¿qué pasa? Que las entrevistas estaban saliendo tan interesantes y tan entretenidas que me estaban quedando ya, o sea, empecé con 20 minutos y ya estamos llegando a la hora y 10, más o menos. Las entrevistas, Sí. solo. Solo las entrevistas. Claro. Sí, eso pasa. Y claro, o sea, entiendo que puede ser muy largo y es lo que decís, los invitados tienen un segmento muy concreto, muy específico, que si a lo mejor no te interesa el tema, pues ya lo dejas y ya está, ¿no? Okay. Pues dije, pues voy a dividirlo, ¿no? Voy a dejar la entrevista por un lado y la parte de recomendación por otro. Y esta es la primera semana que lo he hecho. Okay. El lunes publiqué la entrevista con Sin pelos en los beans y el lunes próximo pues tocarán las recomendaciones. O sea, vas a empezar a hacer uno y uno, Sí. invitado, recomendación, Sí. invitado. Ah, bueno, Sí, por sí. eso mola. Y así cada semana pues hay contenido. Hay contenido diferente. Sí. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Y ahora, los temas y los invitados, ¿cómo los seleccionas? ¿Qué es lo que te va trayendo? Creo que ya más o menos lo han dicho a algún podcaster ya, pero es básicamente, como esto lo hago porque me gusta y me encanta, pues voy a los que más me gustan y me encantan, la verdad. Y si cuela, No cuela. te gusta, te encanta. Sí, claro. Ay. No, es verdad, porque son Claro. los que encuentro, de momento tiro de los que conozco y he escuchado alguna vez, que son muchísimos, son muchísimos. Y entonces, pues me hace cierta ilusión y gracia pues hablar con ellos. Porque los estoy escuchando y el otro día con los chicos de Sin pelos en los beats, a Iván y Guillermo les decía, os escucho y a veces tengo ganas de intervenir. De decir algo yo, pero no puedo. Entonces dije, pues en esta charla voy a decir cosas que me las voy apuntando. Sí. Me las apunto. Por cierto, en el capítulo 3.1 Hubo un drop. Claro. Y son cosas que me generan mucha curiosidad y digo, no, me interesa muchísimo. Y es lo que digo, las entrevistas, no me gusta llamarlas entrevistas, ya, es más una charla muy informal. una conversación, sí. Sí, como si estuviéramos, pues eso, con vosotras aquí Ujú. tomando algo y tal. Oye, ¿y qué tal? ¿Y el podcast cómo va? ¿Bien? Claro. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste lo otro? ¿Y qué piensas de esto? Sí. Claro. Y es sobre todo muy, muy así, la verdad. Claro. Qué guay, qué guay. Vale, nos queda un minuto. Ajá. ¡Oh! ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. ¡Qué rápido! Sí. El tiempo vuela cuando te lo pasas Sí. bien. Pues me pueden encontrar en todas las plataformas, ¿Sí? habidas y por haber. Mi podcast, se llama El Nombre del Podcast. Ujú. No en el nombre del podcast, no, el nombre del podcast. Que mucha gente comete este error. Y nada, ahora ya os digo, cada semana con entrevistas o recomendaciones frescas además, porque el contenido que recomiendo son de audios publicados en los últimos 15 días. No me remonto para atrás. Es decir, es contenido nuevo. ¿Vale? Qué guay. Y todo me lo he escuchado yo previamente.
Así que Lo hice. Bueno, ya que no lo hagas, imagínate. os garantizo que es de calidad. Le voy a recomendar este podcast que suena muy bien, se dice, No, se no, come. no, porque hay capítulos que tienen títulos muy atractivos, Clickbait. y luego lo escuchas y dices, ostras, pues me lo había imaginado de otra forma, ¿no? Claro. Y eso. Pero no, os garantizo que son buenos. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Kim Almanza. Además, quiero que sepan que Kim va a estar ayudándonos hoy Sí. en la transmisión para nosotros. Uno de los errores que cometimos el año pasado era que estábamos nosotras dos solas. Todo el haciendo rato. Todo. Ujú. Y este año dijimos, bueno, vamos a variar. Así Exacto, que alguien que traiga los cafés, que Que vaya vaya a corriendo correr. a buscar cosas. Lo que os haga falta. Si queréis Sí. torturarme de alguna forma más, yo os dejo. Hoy tenéis permiso. Exacto, hoy tenemos permiso. Pero bueno, gracias, Kim. Gracias por ¿Me voy estar ya? aquí. Sí, Sí. ya te puedes retirar. Sí, no me puedo quedar. No, No, ya, me voy, vale. por favor. Luego vuelves. Exacto. Luego vuelves. Me cojo la silla y me voy. Exacto, así tal cual. Qué triste es esto, ¿eh? Gracias, Kim. Adiós. Gracias, Kim. Gracias.